Buenas tardes, mis hermanos. Damos gracias al Señor por compartir la palabra, esta oportunidad que Dios nos da. Es un privilegio llevarte la Escritura. Y esta tarde queremos compartir una palabra que a mí personalmente me anima mucho, que es la palabra profética. ¿Qué es la profecía? Estamos en tiempos donde Dios va a usar a sus hijos. Y aquí tenemos que hacer algunas afirmaciones que son importantes para ubicarnos en los tiempos. En el Antiguo Testamento se hablaba de el profeta Elías, el profeta Jeremías, distintos profetas mayores y menores. Pero cuando vino Cristo, ahora se habla de la gracia profética. Dentro del cuerpo de Cristo se manifiesta la gracia profética. Uno más que otro, pero esa gracia profética se radica en el cuerpo de Cristo. Y gracias al Señor por eso, porque es una riqueza que tiene la iglesia. Es una riqueza que tiene la iglesia para orientar. Entonces, es un tema interesante, necesario, como dice el apóstol Pablo. Por sobre todo quiero que profetices, porque el que profetiza edifica, el que profetiza orienta, el que profetiza indica el camino, señala un camino. Y por supuesto que toda profecía tiene que ser evaluada. Toda profecía, el profeta es evaluado en cuanto a la asertividad de la palabra profética, porque debe cumplirse, ¿no? Así que vamos a dar gracias al Señor, vamos a rogar a nuestro Padre Celestial que a través de su Santo Espíritu nos dé luz y te dé claridad para entender esta palabra, tan necesaria para este tiempo, tan oportuna, sobre todo donde hay tanta confusión, tantas opiniones, qué va a pasar mañana, qué va a ocurrir. La iglesia está situada en este mundo, y todavía Dios la tiene en este mundo, para ser y tener una voz profética. Absolutamente una voz que tiene que indicar, no tan solo a la iglesia, sino al mundo lo que viene. Y gracias al Señor. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Yo voy a pedir a Edgar que nos guíe en esta oración, Amén. ¿cierto? Amén. Amén. Antes que quería también saludarlos a todos y que podamos compartir esta hermosa palabra juntos, que Dios nos trae para que todos podamos entender y comprender. Amén. Gracias al Señor. Señor Jesús, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor amado, que es tan importante para nosotros, especialmente para estos tiempos, amado. Para estos tiempos donde esto, Señor, se transforma para nosotros una luz, una claridad, Señor, en nuestras vidas. Amén. Padre querido, gracias por tu hermosa palabra. Y nosotros queremos esta tarde, amado Señor, abrir nuestro corazón, nuestra mente, para entenderla, para comprenderla y para aplicarla. Padre querido, muchas gracias. Guía a Eugenio, Señor Jesús, en este compartir. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Gracias, Padre. Señor, queremos también rogarte por las necesidades que tienen distintos hermanos y hermanas, sobre todo temas de salud que ellos necesitan ser fortalecidos y sanados. Y que esta palabra sirva, Señor, para que ellos puedan recibir también esta bendición. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Partimos con una pregunta. ¿Qué es para ti, mi hermano, la profecía? ¿Qué opinión tienes tú de lo que es una profecía? Yo tengo acá una respuesta. Dice, es historia escrita de antemano. Es historia escrita de antemano. Sabemos que Dios sabe lo que va a pasar mañana. Y lo que va a pasar 10 años más, tanto en el mundo como en tu vida, mi hermano. Si la palabra de Dios consigna que un acontecimiento tendrá lugar, es seguro que va a acontecer. Y si yo veo Mateo 20, versículo 17, dice, voy a leer un poquito,
dice que Mateo 20:17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esta es una palabra profética. Aquí el Señor está orientando a sus discípulos lo que va a ocurrir, lo que va a acontecer con Él, que Él va a sufrir de los escribas, de los sacerdotes, y va a morir, pero al tercer día va a resucitar, y se lo indica. Entonces, la profecía bíblica, por supuesto, presenta hechos, ya sean pasados o futuros, como si estuviesen sucediendo en el presente. Ahora, la profecía no es solo predecir eventos futuros, es también presentar algo. La profecía ocurre cuando la voluntad de Dios se proclama por medio de un ser humano. Dios usa a sus hijos para entregar una palabra profética. La persona que habla la voluntad de Dios o que predice acontecimientos futuros, lo conocemos como un profeta. Un profeta es un hombre que tiene mensaje de parte de Dios. Reitero, ahora se habla de la gracia profética porque está dentro del cuerpo de Cristo, digamos, que es la iglesia. Y aquí decimos algo en forma categórica. El verdadero profeta es un 100% exacto. Su profecía es absolutamente sin error, hasta el más mínimo detalle. Mira, vamos a ver, bueno, aquí el Señor le dice a sus discípulos, los saca del camino y les anuncia, y le dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. O sea, ahí podemos ver que el Señor coloca su vida, ¿cierto?, para redimirnos. No le quitaron la vida, Él entregó la vida. Él voluntariamente se entregó por nuestras vidas, por nuestro pecado, para redimirnos. Y resucitó al tercer día. Mire, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 hasta el 21. Edgar lo va a leer. Dice, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿El 20? Ya. Entendiendo Hasta primero 21. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué opinión te merece? Aquí es lo que tú decías recién, que tiene que ser, la profecía tiene que ser exacta. Me parece que la palabra del Señor está escrita aquí y nosotros la tenemos en nuestras manos. Y si una persona tiene una profecía, nunca la palabra del Señor se va a chocar. Siempre la palabra que viene al profeta tiene que salir aquí. No puede decir, si Dios dice una cosa escrita, no se va a contradecir no con la se va a Escritura. contradecir claro. No hay cosas diferentes. Entonces aquí tiene que ser porque es inspirada por el Espíritu Santo y Dios nunca se va a contradecir él mismo. Entonces la palabra escrita más la profecía de la persona tiene que ir a la par con la palabra del Señor. O sea, el respaldo de lo que está diciendo la persona. La gracia profética, ¿cierto?, dentro del cuerpo de Cristo, tiene que estar ajustada a la Escritura. Totalmente. Como dice acá, Sí. tenemos también la palabra profética más segura, Más seguro. pero aquí el apóstol Pedro
nos dice, y hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hasta el día. O sea, la palabra profética ilumina. Puede que tú estés viviendo en este momento una situación difícil, una situación complicada, pero Dios puede soltar una palabra profética para ti. Y para eso yo digo, bueno, podemos usar el teléfono, podemos usar la comunicación, es importante. De pronto uno dice, bueno, yo siento en este momento que debo decirle tal cosa a tal persona. Que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo, si cuento una experiencia personal, Dios me ha mandado a decirle a tal persona que algo serio va a ocurrir. Claro. Y yo siempre digo, bueno, esto recibido el Señor, lo toma o lo deja, pero yo tengo que decírtelo. Y se lo entrego sin mayor complicación. Y, bueno, si lo toma bien, si no lo toma, bien también, digamos. Porque yo entregué la palabra. Si él lo toma, va a ser edificado. Y si no lo toma, va a tener problemas. Ahora, aquí dice que el apóstol Pedro dice que la palabra ilumina. Ilumina la oscuridad, la confusión. Dice hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Atendiendo esto, primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo no entiende eso, Edgar? Bueno, que nadie puede interpretar, no sé si lo puedo entender un poco con lo que decía el apóstol en otra epístola de él, que hablaba, que dice que todas las personas profetizaban, pero no sé si no se le entendía, no sé, no te podría responder eso. No, lo que pasa es lo siguiente. Si usted entrega una palabra profética a la congregación, a un hermano, a una familia, a un joven, un matrimonio, a quien sea, la interpretación no es exclusivamente de la persona que lleva la profecía, sino está abierta la Para interpretación para que todos la juzguen. principalmente a la autoridad. Por eso, cuando está el culto al Señor, cuando estamos realizando el culto a Dios, que estamos claros que es un homenaje a Dios, y no tenemos el púlpito abierto para cualquier persona. ¿Por qué? Porque la palabra, si usted está en el culto a Dios, y voy a colocar un caso hipotético. Si usted recibe, mientras se está realizando el culto al Señor, que el Señor dice que va a sanar a las personas que están enfermas del corazón. Yeah. ¿A quién debe acercarse esa persona que recibe la palabra? A uno de los pastores. Claro. ¿Para qué? Para ser interpretada esa palabra, para ser evaluada esa palabra. Entonces, debemos, lo que más apunta el apóstol Pablo, cuando él habla del culto, habla del orden. O sea, profeticemos en orden, por turno. Primero uno y después interpreten. O sea, no lancen solamente. ¿Por qué? Porque siempre hay distractores. Siempre hay gente que, usted sabe cómo es la mente. ¿Ah? La mente. Entonces, ¿quiénes van a juzgar? Los que conocen la Escritura, los hermanos mayores que llamamos. Entonces, no, por eso usted cuando alguien llega a una palabra profética por la red, por las redes, que hay que hacer tal cosa, usted no la lanza así nomás, sino que consulte a la autoridad. ¿Por qué? Porque alguien debe interpretar. Entonces, en este sentido, como dice el apóstol Pedro, y lo dice, que la palabra hay que estar atento a la palabra profética. Bueno, como la profecía es historia escrita de antemano, los profetas a menudo describen los acontecimientos futuros
con el tiempo pasado como si ya hubiesen acontecido. Vamos a ver Isaías 9, versículos 6 hasta el 7. Isaías, un gran profeta, versículo 9, capítulo 9, perdón, versículos 6 y 7. Isaías 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, Sí. hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Dice: Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos Hará esto. hará esto. Hará. Bueno, acá hay una palabra profética. Totalmente cumplida. ¿Cuánto tiempo pasó? Muchos años. Cientos de años. Muchos años, más o menos 400, 500 años antes que se cumpliera esta palabra profética. Cuando el Señor se humanizó, cuando vino con una misión clara a buscar lo que se había perdido, a restaurar el reino de Dios aquí en la tierra, que Adán y Eva se descolgaron de esa bendición y le entregaron a Satanás la autoridad, pero vino a recuperar, a buscar lo que se había vendido, lo que se había perdido. Y aquí esta profecía entregada por el profeta está indicando un evento futuro. Entonces, bueno, qué hermoso es que esto se cumplió. Se cumplió, pero totalmente. Y tal cual como se dice. Un niño nos es nacido, dice. Un hijo nos es dado. Dice, se nos ha entregado a favor de tu vida, mi hermano. Usted sabe que el Señor tenía desde ya un destino: morir en la cruz. Y si vemos Isaías 53, el mismo libro de Isaías 53, versículo 5, aquí vamos a ver también esta palabra profética tan hermosa. Dice, aquí se describe que este Mesías, que este hijo, el ministerio que iba a tener. Mira qué hermoso ministerio, que ahora descansa en la iglesia. Por eso lo que Cristo, la extensión de Cristo en este momento es a través de la iglesia. La iglesia que a veces es criticada, cuestionada. Bueno, siempre hemos hecho la pregunta: ¿qué tiene la iglesia que no tiene el mundo? La iglesia tiene la palabra de Dios, la palabra profética. Mire, Isaías 53, versículo 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Interesante. Señor, gracias por lo que tú hiciste. No fue gratis, la salvación no es gratis. Él pagó un alto precio para que usted, mi hermano, mi hermana, para que yo, Elga, ¿cierto?, tengamos acceso a la salvación, a su reino. Venid y comprad sin dinero y sin precio, dice la palabra. Aquí vemos que Él, en su ministerio terrenal, sanó, liberó, resucitó muertos, Sí. dio vista a los ciegos. Sí. Su ministerio, un hermoso ministerio. Pero, como dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo, ¿qué es lo suyo? Traía el reino de Dios. Traía el gobernar de Dios sobre las vidas. Pero su pueblo, que era Israel, estaba infatuado. Ya había caído en un espíritu religioso. Seguían haciendo el culto, seguían haciendo los sacrificios, pero ya la verdad no estaba en ellos. Por eso no lo reconocieron. Y se los dice. Cuando hubo una discusión con los fariseos, y él le dice, nosotros tenemos por padre a Abraham. Y él le dice, si tuvieras por padre a Abraham, a mí me reconocerías, dijo el Señor. Vosotros tenéis por padre al diablo. Entonces acá vemos, Él fue llevado a la cruz. Sí. Él pagó, dice, angustiado, afligido. No abrió su boca. No se defendió. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Usted ha visto las ovejas cuando son trasquiladas? Cuando le cortan la lana, ella ahí en absoluto silencio. Qué figura tan tierna. Pero cuánto costó. Por eso dice la Escritura, ay de aquel que pisotea la sangre del Señor. Isaías, como profeta, vio en visión esto. Lo vio en visión. Y lo da con tanta certeza. Molido por nuestros pecados, castigado de nuestra paz, fue sobre él. Y su llaga, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Y ahí nos tomamos esta palabra profética. Si estamos enfermos, podemos decir, Señor, por tu llaga yo fui curado. En la cruz, el profeta ve al Señor en la cruz y ve que toda enfermedad fue llevada en la cruz. Por lo tanto, si usted está enferma, si usted está enfermo, no se mire usted. Mire su enfermedad en Cristo. Deje ahí la enfermedad. Bien. Eugenio, Sí. Acá el profeta Isaías, él ve el nacimiento, cómo iba a ser Jesús. Él en este capítulo 53 dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, él vio, pero con exactitud, a Jesús. Y dio la profecía. Entonces, cuando tú decías recién que dice que
ellos no le conocieron, no entendieron, los judíos no entendieron que era Cristo cuando estaba escrito. Todo lo que estaba aquí escrito le pasó a Jesús. Y ellos aún así no lo conocieron, hasta hoy día. Es que Hasta hoy mira, día, estando escrito, teniendo esto, para ellos es importante. Isaías, el profeta Isaías, es un profeta importante en nuestra, en las escrituras. claro, es que mira, eh, yo rescato esa palabra, embotarse. Mm, ¿Qué significa la palabra embotarse? Yo la he buscado y significa que es como un cuchillo que perdió el filo, ya no corta. ujú. Eso era para el pueblo de Israel. La palabra ya no tenía la agudeza, como dice el apóstol Pablo, que la palabra es como una espada de dos filos, Sí. que corta hasta los tuétanos, penetra hasta el alma, dice. Ujú. Ellos ya no tenían esa palabra. La conocían como escritura, como el logo, la palabra escrita, pero no como el rema, porque el rema es la palabra revelada. Entonces, cuando Cristo aparece, ¿qué encuentra? Encuentra a un pueblo, ¿cierto?, enorgullecido, lejos de la realidad, un pueblo que había perdido toda sensibilidad espiritual. Incluso, ¿cierto?, en el templo de Jerusalén, en el patio de los gentiles, que tenía que ser un lugar limpio para que llegara el gentil a adorar a Dios, ¿qué encuentra ahí en el patio? Encuentra animales, mercaderes, encuentra toda una corrupción autorizada por las autoridades. ¿Quién estaba a cargo del templo? Los En el fondo fariseos. vendían el perdón de Dios. Claro, entonces, Eso ¿qué es lo era que lo que se pasa? vendía. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, Cuando caemos en un espíritu religioso y no dejamos tomar la palabra profética, cuando ya nos consideramos que ya estamos bien. Ujú. Y por eso el que tú le dices que te firme, Mira que no cae. mire que no caiga. Miren, con el fin de comprender la profecía, uno debe también comprender lo que los expertos llaman la ley de doble referencia. Es decir, que hay profecías que se cumplen dos veces. Una muy pronto y otra en un tiempo más lejano. Veamos, el cumplimiento cercano a la profecía es usualmente un acontecimiento histórico. El cumplimiento lejano es un acontecimiento, podríamos decir, espiritual. Veamos Mateo 24, versículo 1. Abre tu Biblia, mi hermano. Mateo 24, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura, hablando de lo que viene, voy a leer. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, está entregando una profecía de que se va a destruir el templo. Para ellos era imposible Claro, porque no podían concebir la vida de Dios sin el templo. sin el templo, claro. Para el pueblo israelita, en este momento que no está el templo de Jerusalén, que solamente hay una muralla, para ellos anhelan, por eso no se hacen sacrificios, porque los únicos sacrificios deben ocurrir en el templo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, comienzan las preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida, de tu venida, y del fin del siglo? Siempre nos gusta saber qué va a pasar en el futuro. A todos. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie Os engaño. os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mira, van a ocurrir guerras, rumores de guerra, va a haber mucha confusión en términos religiosos, porque muchos dirán yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Ajá, peste. ¿Qué peste hay en este momento? El COVID-19, una peste en el mundo que tiene Terrible. paralizado al mundo. Al mundo. Y ha quebrado la economía, ha quebrado digamos, la educación está, digamos, postergada, está con conflicto. Estamos encerrados en las casas, dice, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, no ha llegado el fin todavía. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Bueno, eso está pasando. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojo, cuidado, falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice, ¿cierto? Por tanto, como dice la palabra, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda, cierre el paréntesis, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y engañarán, y harán grandes señales y prodigios. Ojo, Sí. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, van a ocurrir hechos milagros y señales. Sí. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Y enviará a sus ángeles con voz, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Gracias, Señor. Pero el día y la noche nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Mira, ahí va a ocurrir un hecho interesante. Gente Sí. va a desaparecer, ¿eh? Sí, po. Sí, po. Va a desaparecer. Pero, ¿qué quiere la gente? Diversión, pasarlo bien, quiere disfrutar, ¿ah? Hemos visto en esta pandemia cómo hay gente que desobedece a las autoridades y hace fiesta, Sí. ese espíritu lo Rebelde. empuja a aquello, lo empuja Sí. a aquello. Dice, y en los días de Noé dice que estaban, como dice acá, no entendieron hasta que vino el diluvio. Por eso estamos atentos. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y plantea una pregunta, ¿no? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí vemos una profecía que el Señor del Señor Jesús le dice, cuando ocurra esto, huya. Se los dijo a los discípulos cuando se destruyó Jerusalén en el año 70, fruto de la rebelión. Tenían que huir. Y se dio la diáspora. Se extendió por el mundo el pueblo israelita. Aquí vemos la ley de doble referencia. ¿Qué dice Jesús? Jesús predice con exactitud la destrucción de Jerusalén, ocurrida en el año 70 después de Cristo. Se los dice acá, se los plantea. Lo segundo, este acontecimiento también describe lo que ocurrirá con Jerusalén después de la segunda venida del Señor. Aunque la profecía en general es perfecta, absoluta, debemos también considerar el hecho de que algunas profecías son condicionales. ¿Cristo va a venir, cree usted o no? Sí. ¿Crea el mundo o no? Cristo va a venir. Bien. Y va a tomar cuenta, y cada persona dará cuenta a Dios por su vida, lo que hizo en vida. Créalo o no. Pero hay profecías que están condicionadas.
Miren, una de las profecías condicionadas está, ¿se acuerda de Jonás? Ese rebelde Jonás. Jonás, vamos a ver Jonás, capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver Jonás, capítulo 3, versículo 4. Voy a leer, dice Jonás, capítulo 3, versículo 4. Voy a leer el primer versículo. El enojo de Jonás. ¿Usted se enoja con facilidad? Es otro Jonás entonces. Pero Jonás dice, voy a leer el versículo 1, Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería que para mí la muerte que la vida. Entonces dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Bueno, usted sabe la historia de Jonás. Nínive era una de las capitales más importantes en esa época. Nínive era un pueblo que había hecho sufrir a los enemigos. Hay historia de Nínive, de hombres torturadores, se ensañaban con los enemigos. Y Jonás, por supuesto, estaba en contra de los ninivitas. Y Dios manda a Jonás para que entregue un mensaje, que de aquí a tantos días va a venir juicio y se va a destruir. Y tiene que salir Jonás por las calles predicando, por las calles notificando que Dios va a enviar juicio. Pero esta profecía estaba condicionada, el hecho de lo que Dios iba a hacer, estaba condicionada a que si los ninivitas se arrepintiesen, Dios no mandaría el juicio. ¿Y qué esperaba Jonás? Bueno, dice que cuando Dios le habla, en vez de ir a Nínive, tomó una embarcación para ir a Tarsis, en sentido totalmente contrario. Tanta es la rebeldía, ¿eh? Tantas veces odiamos a los enemigos, tanto. ¿Por qué quería Jonás? Que bajara el castigo de Dios y los destruyera. Claro. Pero no ocurrió así.
Y ahí se enoja Jonás. Y dice que subió a una cumbre para ver, para ver el espectáculo que iba a ocurrir, porque ahí se iban a cumplir los 40 días, para ver el juicio de Dios, y el juicio de Dios no vino. Y ahí se enoja, ahí se aira. Y ahí dice que, bueno, usted sabe que la embarcación que iba a Tarsis lo tiraron al mar, ¿cierto? Y un gran pez lo tomó y después lo vomitó justo en las playas en las playas de Nínive. Y muchos piensan que el ácido le dañó la piel, el ácido del pez le dañó la piel. Por eso, estando en esa cumbre, ¿cierto? El sol lo mareaba, el viento cálido de igual manera, y viene la calabacera, ¿cierto? Una especie de, como de zapallo, ¿eh? La hoja del zapallo, que es una hoja ancha, una calabacera, y le daba la sombra. Pero en la noche un gusano dañó la calabacera, y ahí se indignó, y ahí el Señor lo reprende. Mi hermano, aquí vemos, ¿cierto?, el caso de Jonás, que la condición de esta profecía Era que se arrepintiera. estaba el arrepentimiento. Exacto. O sea, Dios da la salida. Dios da la salida. Y para eso tenemos que entender, obviamente, que la palabra del Señor, hay palabras que no son condicionadas. Claro. La venida del Señor, la segunda venida del Señor, no va a tener relación con el pecado. Él viene a emitir juicio. No viene como la primera venida, y se va a cumplir, quieranlo o no. No. Pero hay otras profecías que están condicionadas, como el caso de Nínive. Acá se arrepintió fruto de la prédica que hizo Jonás, que de verdad que la hizo bastante molesto. Solamente obedeció, ¿no? Sin ninguna gana que se arrepintiera nadie. Ya, entonces él empezó a predicar esta profecía mandada por Dios, y todos se arrepintieron, hasta el rey, ¿no? Y el rey dice que sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira. Y vio Dios, dice, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría con este pueblo, y no lo hizo, porque Él es soberano, pues. Claro, el rey Y incluso... si él tiene más misericordia, y Jonás mismo lo dijo, Él es muy misericordioso. Entonces, Claro, entonces él vio esto, pero Él lo dice para que se arrepientan. ¿Se arrepintieron? No lo hacen. Como un buen padre, un buen Dios. Y el rey decretó ayuno. Ayuno. No va a comer todos. ni el niño, Ni el animal. ni la gente, ni el los animal. animales. Se van a arrepentir. O sea, tomó la palabra Tomó la palabra. que venía de Dios a través de Jonás. Y es lo que Jonás no quería. Cierto. Sí. Pensaba Jonás, incluso le dice, hay 120.000 niños que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. 120.000. Perdón. O sea, era una ciudad inmensa. Que se arrepintieron. Entonces no te da pena todo esto. A veces es tan grande el odio, es tan grande el odio. Pero bueno, hay métodos de la profecía. Vamos a ver Números 12, versículo 6. Antiguo Testamento, Números, capítulo 12, versículo 6. Aquí vamos a ver el método de la profecía. Método. 12:6. Cuando hablamos de método, Una forma. un ordenamiento, ¿no? Dice, Números capítulo 6, capítulo 12, versículo 6, perdón. Y le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar
contra mi siervo Moisés? Aquí hay un problema, ¿no? María y Aarón eran hermanos de Moisés Hermano. y Y comenzaron líderes a murmurar contra Moisés. A veces se da problema en la familia. Sí. ¿Ah? Y aquí le hace la pregunta al Señor: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pero si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Azoret y acamparon en el desierto de Parán. Hay un método. ¿Cuál es el método que dice la Escritura acá? Lo dice claramente. Dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, y soñarán, y en sueños. hablarán con él. Claro. Cuando Dios le dice en el libro de los Hechos: los jóvenes, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. O sea, es un método. Es un método de profecía. Claro, o Los sea, sueños. el que entrega la Inclusive. profecía tiene absoluta seguridad. Totalmente. El No Señor dice, te asegura. nunca va a decir parece. Parece que. Un día una persona me dijo: parece que el Señor quiere hablar, quiere sanar a tal hermano. A ver, ¿parece? No. O es. Dígame si es o no es. Porque si no es, bueno, no es de Dios. ¿Ah? Y si es de Dios. Todavía tenemos que evaluar. Entonces, hay un método de Dios se va a revelar. Si usted recibe una profecía, y hemos recibido como congregación profecías, Sí, claro. profecía, hemos recibido profecías. Vienen visiones. A mí me pasó una vez, si me permites contar una experiencia personal. Me invitaron un grupo de jóvenes para compartir la palabra del Señor. Y en el lugar donde estaban los jóvenes no habían bancas, habían puros cojines, porque se sentaban en el suelo. Y habría más o menos, yo sacaba la cuenta, por lo menos unos 80, 90 jóvenes. Y vino la primera parte, la adoración, y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿qué crees tú que yo debo hacer aquí ahora? Y vino una visión sobre mí, y yo veía una barrica, ¿cierto?, llena de trigo. Y después, una segunda visión, la misma barrica, pero con agua. Es verdad. Es una visión, No, sí. hay que interpretarla. Hay que interpretar. Y yo dije: a ver, Señor, dame sabiduría para interpretar la visión, porque la barrica, bueno, era el lugar donde estábamos. El trigo eran las personas. Y la segunda visión, el agua era que se iba a derramar. En la barrica, el agua. Bueno, yo pasé adelante, le dije: hermanos, el Señor va a hacer algo importante en esta noche, y no sé si vaya a predicar o no, pero vamos a orar. Voy a pedir que se coloquen en pie, por favor,
vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por estos momentos que estamos viviendo ahora. La hermosa alabanza que le hemos entregado a Él. Y comenzamos a orar, a orar, a orar. Pasaron 5 minutos, 10 minutos y empezó a caer la gente. Empezó a caer los jóvenes, seguí orando, seguí orando, seguí orando. Sí, Jesús. Y la gente cayó al piso y caían de una, de otra forma, sin que nadie los tocara, obviamente, caían. Y no hubo práctica. Bueno, seguimos orando, la reunión cambió absolutamente, seguimos orando, a tal punto que algunos después no hayan como pararlos. Tuvieron que venir en vehículos y dejarlos a sus casas. O sea, fue tal la bendición de Dios. Entonces yo te digo, cuando acá dice, El 6. cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño y hablaré con él. Yo solté la palabra, solté la visión que se me había entregado. Entonces yo digo, bueno, no es que no debemos ser tan espiritualistas, tenemos que entregar como el Señor nos entrega las cosas, de forma Exacto. sencilla, nada más. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, que entrega un método, la visión. Pero que me parece interesante que tú lo estás sacando ahora, revelando inclusive, porque dice, oí ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión o en sueño. Entonces, a veces hay sueños que efectivamente son sueños proféticos, ¿no? Sí. Que uno sabe que este sueño es lo que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Empieza a orar por eso. Empieza, se lo cuento, en el caso mío yo se lo cuento a Eugenio y oramos por eso. ¿Por qué? Porque son sueños proféticos. Pueden ser sueños de mucha bendición o puede ser que van a pasar situaciones en nuestra congregación o en la familia que el Señor nos avisa. ¿Y para qué? Para que estemos orando, para que estemos... Porque qué interesante esto, Sí. me gustó. Mire, había un caso que yo leí, antiguo, un libro antiguo que tengo yo que se llama Auxilio para la Santidad de Samuel Wenger. Es un libro escrito en el año 1800, o sea, donde los grandes avivamientos en Europa. Y dice que en la congregación, un culto dominical, ¿cierto? En la congregación, asistió un hombre, porque como el culto es abierto, puede asistir el que quiera. Sí, claro. ¿No? Claro. El que quiera. Y asistió un hombre que escribía revistas pornográficas. Hacía revistas pornográficas. Y colocaba chistes en las revistas y todo. Y él asistió a la congregación, pero no para adorar a Dios, sino que para burlarse y sacar alguna idea y asistió. Y dice que de pronto se levanta una niña y va donde el pastor y le dice, pastor, aquí hay un hombre que viene a burlarse de Dios. Y le explica lo que viene a hacer. Y el pastor, tomando la palabra profética, dice, Dios dice lo siguiente, aquí hay una persona que viene a burlarse, a reírse de Dios. Y Dios en este momento va a colocar su mano sobre él. Y si él no se arrepiente, la mano de Dios va a actuar poderosamente sobre él, o quitando la vida, y llega, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y siguieron orando, nadie, todo en silencio. Vamos a orar, hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta persona? ¿En qué parte está aquí? Y se para el hombre. Y se arrodilla ahí. Y confiesa y llora y llora. Fue descubierto. Pero solamente, ¿quién lo iba a saber si no es el Espíritu Santo? Los cultos tienen que tener esta dinámica. Pero claro que los cultos que vienen tienen que tener esta dinámica. Tenemos que tener tal madurez, como dice el apóstol Pablo, en orden, ¿cierto? La niña acudió al pastor, digamos, y no fue en voz en cuello, porque si usted lo deja la profecía en voz en cuello, cualquiera puede decir cualquier cosa y desorientar, digamos. Y fue
y el hombre se convirtió y fue uno de los hombres que hizo los mejores tratados que Que transformó. Dios, Que frente a Dios eso, los tomó. imagínate, frente a la voz de Dios, Claro, así. por eso aquí dice, a esta niña Dios le apareció, ¿cierto? Indicándole Ok. lo que... Entonces hay profecías que ocurren en el momento presente y otras que van a ocurrir en un evento futuro. Aquí hay una cosa súper importante que a lo mejor tenemos que reconocer cuanto a la profecía, porque aquí lo que tú nos has enseñado, que la profecía, como dices tú, lo que va a pasar cuando Jesús habla a lo que le iba a pasar al templo, o lo que va a pasar que todavía no pasa y que lo estamos esperando, la segunda venida de nuestro Señor, es una profecía a largo tiempo. Pero en este caso que tú estabas contando de esta niña, era una profecía de algo que estaba ahí en el ambiente y que estaba ahí presente, que estaba el hombre, pero estaba oculto. Entonces, esa es otra profecía, es que ocurre en el momento, Sí, ¿no? Y que destapa o abre el corazón de alguien que está ahí en el... Yo me acuerdo una vez que no me acuerdo si el hermano Aldrich, Eugenio, estaba predicando y él reprendió a una mujer que era una bruja que estaba en nuestra sí, congregación. sí. Yo me acordé ahora que tú estabas Sí, hablando estaba de en el eso. púlpito y le dice, en este sector aquí hay una mujer que es bruja. ¿Ah? Y Yo creo todos que no la decían, quiso descubrir, claro, pero... todos decían, ¿seré yo? Pero, Sí, pero, yo. pero interesante, Ah, esta riqueza, la iglesia no está sola. sí, señor. La iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo. Entonces, cuidado, ¿ah? Yo siempre digo, juegue con cualquier cosa, pero no con las cosas de Dios. Sí, señor. Porque ahí las cosas de Dios son complicadas. Por eso no es cosa de decir lo que venga a su mente, lo voy a decir nomás. Si usted tiene una profecía para un hermano, entrégueselo a ese hermano. No lo haga Público. extensivo a los demás. ¿Ah? Eh, Haga lo que Dios le diga nada más. Entonces, bueno, Eugenio, en nuestra congregación, nuestros hermanos mayores, nos han enseñado tan bien a esto, que si tú tienes un sentir, que si yo tengo un sentir, yo se lo entrego y obviamente él como un hombre de Dios va a ver si esto es del Señor o no es del Señor. Entonces yo creo que eso es tan importante en nuestros sí, cultos. En nuestros cultos eso es un orden tan hermoso y hay tanta palabra del Señor. sí. Entonces se entrega muy bien, La dinámica que debe darse en el culto está dirigida por el Espíritu Santo. totalmente. Es por eso que debemos estar preparados, abiertos a lo que el Espíritu Santo va a hacer. En cada culto es un espectáculo. Usted debe ir De preparado nuestro para Señor. adorar a Dios, Sí. para glorificar a Dios, con o sin ganas. Puede que la semana hubiese tenido una semana de presión, de conflicto, lo que sea. Adore al Señor, adore al Señor. Y tenemos que tener tal madurez congregacional para ir ejerciendo lo que Dios quiere hacer. Un culto es distinto a otro culto. Puede que en un culto no esté la prédica, sea solo oración, pero la gracia profética es importante. Bueno, vamos a continuar con esto de este jueves al otro. Muy interesante. Muy Vamos a interesante. seguir con esta palabra. Interesante es tener la palabra profética. Sí. Hablamos ahora de la gracia profética. De la gracia profética. Porque es interesante esto, tomar la palabra del Señor. El profeta que tiene la gracia profética está dentro del cuerpo de Cristo. Y gracias, Señor, por eso. Amén. Vamos a orar. Gracias, Jesús Santo. Señor, te pedimos, primero dándote gracias, cuán bien nos hace tu palabra. Señor, la palabra profética nos señala un camino, y es el camino correcto. Sigue activando, Espíritu Santo, dentro del cuerpo, que es la iglesia, esta gracia. En sueño, en visión, tú sabes
Tú sabes cómo obrar. Sabemos que nuestro enemigo a veces es la carne, incluso la lógica humana. Pero gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por esta riqueza que es la palabra profética. En tu nombre, Jesús, te agradecemos y suelta esta palabra profética en las familias, Sí, Jesús. en los hogares, en los jóvenes, en las señoritas, en mis hermanos de edad. Señor, danos la riqueza, la dinámica como iglesia. Que cuando venga el necesitado, que cuando venga aquel que se siente menoscabado, miserable, reciba la palabra profética. Y aquel que tiene tal vez una vida económica exorbitante, de igual manera. En tu casa hay espacio para todos. Y tu palabra, Señor, enriquece, edifica. Y gracias, Padre, en tu nombre, Jesús, te agradecemos. Muchas gracias, mi Señor. Amén. 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 Bueno, vamos a seguir de este juego al otro, compartiendo la palabra. Y vamos a dejar que Dios obre. Tenemos una semana para orar, para rogar al Señor que nos dé claridad sobre esto. Sí, Señor. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, hermano. Yo quisiera abrazar desde aquí juntos con Eugenio, abrazar a Martita Matos, abrazar a la hermana Olivia, tantas hermanas, a Alfonso, a Gladys, que ha estado en dificultades en cuanto a su salud, a todos los demás hermanos. Pero yo quisiera especialmente, que le dije a Rosita que de aquí le iba a mandar un abrazo y un saludo grande. Ella está solita en su casa, ella vive solita, aunque sus hijos siempre la están ayudando, pero ella vive solita y dice que no ibas a estar viendo, así que Rosita, un abrazo para ti, que Dios la bendiga, que siga disfrutando de la palabra del Señor. Amén. Y muchas bendiciones para mis hermanos de Graneros, amén, de Coltauco, de Santa Cruz, amén, de Requinoa, de Rancagua, de Machalí, sí, de distintos lugares, de Lo Miranda, distintos lugares. De todos los hermanos que están y con que nosotros. Están fuera de Rancagua. Que tengan una semana bendecida, ¿no? Chao, chao. Bendiciones chao. para ustedes.